Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Sí, ya lo sé, es viernes, no debería estar tan contento, pero hoy estoy contento. Pues claro, nos hemos ventilado enero ya nos queda del 2024 11 meses en el calendario, que al final ya sabéis que se nos van a quedar en 9 como mucho. Y es que, claro, le quitas el verano a todo esto y Semana Santa y tal y cual, y al final se nos reducen muchísimo los años para conseguir nuestros objetivos, para conseguir que nuestros proyectos de emprendimiento pues tiren para adelante y consigan todo eso que tienen que conseguir, ser rentables, generar riqueza, bueno, todas esas cosas. Pero ya te digo que hoy estoy contento. ¿Por qué? Pues porque hoy estamos aprendiendo. ¿Y qué es aprender? Aprendimiento. El aprendimiento es aprender a emprender. En esta escuela de emprendedores hoy vamos a seguir con todos estos fuentes de financiación que debes conocer para que el día de mañana pues puedas elegir cuál es la fuente de financiación que más te conviene para tu negocio. Venimos toda la temporada hablando de estas fuentes de financiación y hoy tenemos una, bueno, que yo creo que es interesante para todos los emprendedores. Hoy estamos hablando, o vamos a hablar, de la emisión de bonos como estrategia de financiación para pymes y emprendedores. Así que, bueno, ya sabéis que en el panorama actual de esas pequeñas pymes, esos autónomos, pues siempre tenemos problemas de financiación. Hemos de decir también que todo esto ha evolucionado mucho y bueno, pues nuevos sistemas han llegado hasta nosotros, pero en el fondo, cuando uno empieza un negocio, pues siempre tiene más o menos los mismos problemas, ¿no? Pues oye, no tengo suficientes fondos, no tengo suficiente personal, ¿no? Bueno, ya sabéis que aquí abogamos por el emprendimiento de guerrilla, que es emprender con los medios, con los recursos que tiene cada uno en cada momento. ¿Que tenemos financiación? Pues utilizaremos la financiación para crecer mejor, crecer más rápido, poder hacer otras cosas, pero que no tenemos financiación, siempre hay una manera de que podamos, aún así, sin financiación, podamos emprender y podamos generar riqueza y, bueno, finalmente tener ese negocio rentable. Y lo vamos a conseguir con, bueno, pues con el método EDAM, que ya hemos hablado y que ya hablamos de él los miércoles, fundamentalmente, con ese emprendimiento de guerrilla. Pero sí que es importante que entendamos que la financiación es compatible con el emprendimiento de guerrilla, pero no es imprescindible como en otros emprendimientos en los que pues uno no se pone en marcha hasta que no tiene la financiación. Bueno, pues esta es una opción que, bueno, la vamos a poder poner en marcha para pymes, para emprendedores, y bueno, pues en ciertas circunstancias nos pueden resolver un problema de financiación. Estas opciones es el endeudamiento a través de la emisión de bonos, una herramienta financiera que es verdad que está asociada a las grandes corporaciones, pero que también puede ser una estrategia viable para empresas más pequeñas. Vamos a profundizar en este podcast un poco en lo que es la emisión de bonos, los tipos que hay, cómo se pueden aprovechar para los distintos perfiles empresariales, daremos alguna anécdota, pero ya sabéis, como siempre, vamos a empezar por lo importante, que es la definición. ¿Qué es la emisión de bonos? Bueno, pues la emisión de bonos es el proceso mediante el cual las empresas captan fondos emitiendo títulos de deuda que los inversores pueden comprar. Estos bonos representan un compromiso de la empresa de devolver el capital prestado más intereses a lo largo de un periodo determinado. Como veis, pues tiene mucho que ver con esa confianza que pueda tener un inversor, que pueda tener el mercado en la viabilidad de nuestro modelo de negocio, de nuestro proyecto
y bueno, pues por eso lo hace muchas veces complicado para una empresa que está empezando. Pero sí que es verdad que para empresas que ya tienen algún numerito y que necesitan la financiación para crecer, porque la financiación nos puede servir para arrancar, yo te recomiendo que arranques siempre sin financiación. Ahora, eso sí, cuando ya estamos en fases de consolidación, de crecimiento, de expansión, pues ¿por qué no? Vamos a utilizar la financiación para hacerlo de una manera más suave, de una manera más rápida y no perdamos ese coste de oportunidad que se nos puede ir por solo limitarnos a esa financiación a pulmón de nuestros propios ingresos. ¿Cómo se llama también esto de la emisión de los bonos? Pues hablamos de emisión de deuda corporativa, hablamos de financiación a través de bonos o de colocación de bonos en el mercado. Vamos a ir con las características de este sistema de financiación. Ya sé que muchos estáis diciendo, esto para mí es muy complicado. Bueno, vamos a analizarlo, vamos a ir viendo que igual pues alguna cosa te da una idea. Instrumento de deuda a largo plazo, fundamental, es una de las características. Los bonos son un instrumento de deuda que las empresas emiten para obtener fondos, importante, a largo plazo. Los inversores que compran estos bonos se convierten en acreedores de la empresa. Pago de intereses fijos o variables. Y es que los bonos generalmente ofrecen una tasa de interés fija o variable, una de las dos. La empresa se compromete a pagar a los tenedores de los bonos intereses periódicos, generalmente semestrales o anuales. Fecha de vencimiento definida. Cada bono tiene una fecha de vencimiento establecida en la cual la empresa debe reembolsar el valor nominal del bono al inversor. Con esto de los países lo estaréis viendo ahora con el tema de la deuda de los países. Pues bueno, pues cuando llega el vencimiento de unos bonos, pues se generan otros para cubrir esos bonos que, bueno, esto en las finanzas personales es revolving, pero en los estados pues es una manera de financiación. En las empresas también, una vez que vencen esos bonos, podemos bien liquidarlos y reducir nuestra deuda, o si necesitamos todavía más tiempo la deuda, pues podemos emitir nuevos bonos con fecha a plazo superior para refinanciar esa liquidación que tenemos que hacer de los bonos que ya han caducado o que ya han vencido. Muy importante, los bonos no dan propiedad de tu negocio. Quiero decir, a diferencia de la emisión de acciones, los bonos no dan derechos de propiedad sobre la empresa. Los tenedores de los bonos no tienen derecho a voto en las decisiones corporativas y no son dueños de la empresa. Simplemente son acreedores. Es una empresa a la que se le debe ese dinero. Prioridad en caso de liquidación, y bueno, pues en caso de liquidación de las empresas, los tenedores de bono tienen prioridad sobre los accionistas para recibir el pago de sus inversiones. Al final son acreedores. Diversos tipos de bonos. Tenemos bonos corporativos, bonos convertibles, bonos de tasa flotante, bonos basura. Bueno, pues cada uno adecuado para las diferentes situaciones financieras y para los diferentes objetivos empresariales. Clasificación de riesgo y calificación crediticia. Esto lo habéis visto también en la deuda de los países, que es A++, A tal. Bueno, los bonos son evaluados por agencias de calificación crediticia y su clasificación de riesgo pues puede afectar al interés que la empresa debe pagar. Suele afectar y afecta. Los bonos de mayor riesgo pues generalmente ofrecen tasas de interés más altas. Flexibilidad en términos y condiciones. Bueno, pues es que las condiciones de esta emisión de bonos, como la tasa de interés, la fecha de vencimiento, los convenios, pues se pueden negociar y se pueden adaptar a las necesidades financieras y a la situación del mercado para nuestra empresa. Obligación legal de pago, a diferencia de los dividendos por acciones, que no son obligatorias, se puede variar o no pagarse según la situación financiera de la empresa. Esos dividendos, los pagos de intereses de los bonos son obligaciones legales. Así que esa es una diferencia importante en cuanto a las acciones. Yo puedo tener acciones de una empresa, si los resultados no se han dado como se tenían que dar, pues seguramente no cobre dividendos. Sin embargo, cuando ponemos en marcha estos bonos, pues esos intereses hay que pagarlos sí o sí. Coste de emisión y mantenimiento. Emitir bonos implica un coste de emisión, como honorarios legales y bancarios, y puede requerir esfuerzo continuo por mantener relaciones con los inversores y cumplir con las regulaciones financieras. La emisión de bonos, como veis, puede ser una herramienta valiosa para empresas que busquen financiación a largo plazo. No van a diluir la propiedad, pero hay que hacer un análisis cuidadoso y una planificación estratégica para asegurarse de que se alinean
con los objetivos y las capacidades financieras de la empresa, muy importante. Como veis, esto de los bonos no es para empresas que empiezan, pero también es importante que conozcáis sistemas de financiación para cuando vuestro proyecto ya esté en marcha, ya esté funcionando, ya esté dando algunos números y bueno, pues necesitéis financiación para cosas tan importantes como expandirse, crecer, bueno, pues lo que pueda hacer falta en vuestro negocio de emprendimiento. Y estamos ya en tiempo de nuestro sponsor, así que si os parece, vamos a ir directamente con ese sponsor, que no es otro que CEFAE, el Centro Español de Formación para Autónomos y Emprendedores, que te va a ayudar con toda esa formación que necesitas para tu vida profesional, para tu vida empresarial, para absolutamente todo. Formación desde marketing digital, pasando por formas jurídicas, entender, por ejemplo, el IVA. Bueno, pues muchísima formación que te va a ser muy interesante para conseguir tus objetivos. Vamos con ellos. ¿Eres autónomo o emprendedor? Te invitamos a que conozcas CEFAE, el Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, con todo lo necesario para estar al día en las materias fundamentales para tener éxito en el mundo de los negocios. Formas jurídicas, obligaciones tributarias, contables, laborales, de cotización, técnicas de marketing digital, gestión de equipos, gestión de proyectos, mejora continua, crecimiento personal, todo en www.cefae.es. ¡Te esperamos! Y ya estamos de vuelta con CEFAE, ya sabéis, el Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, donde vas a encontrar toda la formación que necesites. Y si estás buscando una formación concreta y no está todavía, pregunta al equipo porque, bueno, pues hay muchísima formación que está en creación, que ya se han hecho los cursos, pero ya sabéis que esto del vídeo, pues hay que montarlo, hay que maquetar, bueno, un montón de cosas. Vamos a seguir con los tipos de emisión de bonos para la financiación. Vamos a hablar de los diferentes tipos que hay. Por ejemplo, tenemos el bono corporativo. Estamos hablando de bonos que emiten las empresas para financiar operaciones, lo hablábamos antes, de expansión o proyectos nuevos. Tiene un plazo fijo y ofrece una tasa de interés fija o flotante. Ideal para empresas establecidas, con ya numeritos, como decíamos, que buscan financiación a largo plazo. Bonos convertibles. Los bonos se pueden convertir en un número determinado de acciones de la empresa emisora. Ofrecen un menor interés a cambio de la opción de conversión. Así que, bueno, en un momento dado se pueden convertir en acciones, en propiedad. Ideal para empresas que desean reducir el coste del endeudamiento y, bueno, están dispuestas a ofrecer potencial de capital a cambio. Potencial. Bonos de tasa flotante. Su tasa de interés varía en el mercado ajustándose regularmente y esto está muy bien para empresas que buscan protegerse contra las fluctuaciones de esas tasas de interés. Bonos basura, high yield. Bueno, pues descripción. Estaríamos hablando de bonos de alto rendimiento con una calificación crediticia más baja, lo que implica un mayor riesgo y por tanto una tasa de interés más alta. Empresas con calificaciones crediticias más bajas que buscan acceso al capital, pues serían las ideales para este tipo de bono basura. Bonos municipales. Bueno, pues son bonos que están emitidos por los gobiernos locales, entidades municipales, para financiar proyectos públicos y, bueno, pues suelen gozar de ciertas exenciones fiscales. Y esto es ideal para entidades gubernamentales y proyectos de impacto social. Bonos soberanos son esos que son emitidos por gobiernos nacionales, generalmente considerados como inversiones de bajo riesgo. Es de lo que estábamos hablando, de la financiación del Estado, esos bonos, esa prima de riesgo que hemos oído todos hablar en los telediarios, unas veces con buena prima de riesgo y otras con mala, con peor calificación crediticia. Y esto pues es interesante para sobre todo los inversionistas que buscan seguridad y estabilidad en las inversiones. Los bonos verdes, que están diseñados para financiar proyectos relacionados con la sostenibilidad ambiental y las energías renovables. Bueno, pues empresas enfocadas en ese tipo de proyectos. Bonos de proyecto se utilizan para financiar un proyecto específico y los ingresos del proyecto se utilizan para pagar a los inversores. Ideal para empresas que buscan financiar un proyecto específico
con un flujo de ingresos que esté perfectamente definido. Bonos perpetuos no tienen fecha de vencimiento fija, lo que permite a la empresa no reembolsar el principal, sino seguir pagando intereses indefinidamente. Y esto está muy bien para empresas que buscan financiación a largo plazo sin obligación de reembolsar el principal. Bonos de guerra. Bueno, pues históricamente los bonos de guerra fueron emitidos por los gobiernos para financiar pues todos esos conflictos bélicos, pero en un contexto moderno puede referirse a los bonos emitidos por países en crisis. Y bueno, pues lo emitirían gobiernos, entidades estatales. Bueno, cada tipo de bono, como veis, tiene sus propias ventajas y desventajas y además están enfocados hacia un tipo de necesidad u otra, con lo que, bueno, es crucial que entendamos los diferentes tipos para poder tomar buenas decisiones informadas sobre la financiación y sobre la inversión. Vamos con el perfil de emprendedor o negocio ideal para financiarse con esta emisión de bonos. Bueno, pues primero, empresas con un historial financiero sólido y capacidad para manejar deuda adicional. Aquí, como veis, cuando estamos empezando, esto no se da. Negocios en crecimiento que buscan financiación a largo plazo para proyectos de expansión. Bueno, pues ya esos negocios que ya tienen sus números, que ya tienen su rentabilidad, pero ahora lo que quieren es crecer a una velocidad más rápida. Emprendedores con acceso a mercados financieros que buscan alternativas a la financiación bancaria tradicional. Bueno, pues aquí sí tendríamos la posibilidad de poder entrar con negocios que tengan capacidades importantes sobre el papel y bueno, pues que igual vamos a tener que pagar más intereses de la cuenta porque el riesgo será mayor. ¿Qué requisitos tenemos que tener en cuenta para esto de la financiación a través de emisión de bonos? Muy importante, la calificación crediticia, porque la calificación crediticia va a hacer que nuestros bonos sean más atractivos o menos y además que tengan mayores tasas de interés o menores. Al final es ese coste de endeudamiento lo que va a determinar la calificación crediticia. Regulaciones y cumplimiento, muy importante cumplir con las regulaciones del mercado de valores, fundamental. Y esto pues, puede incluir la preparación y presentación de documentos detallados como prospectos y cumplir esos estándares de información financiera y transparencia. Costes de emisión y mantenimiento, muy importante. Hay costes asociados a la emisión de los bonos, tarifas legales, suscripción, registro, entre otras muchas cosas. Y bueno, pues también hay que considerar esos costes de mantenimiento y administración a lo largo de la vida del bono, que si estamos hablando de financiaciones a largo plazo, pues puede extenderse en el tiempo. Estructura de los bonos. Tenemos que definir muy claramente cuál es la estructura del bono, incluyendo el tipo de bono, la tasa de interés, el vencimiento, los derechos de los tenedores y bueno, pues cualquier característica como la convertibilidad o las cláusulas de rescate que queramos añadir a nuestro producto, a nuestro bono. Plan de pago. Tener un plan sólido para el servicio de la deuda es fundamental y esto incluye cómo se van a manejar los pagos de intereses y el reembolso del principal. Una buena estrategia de marketing y distribución, y es que si desarrollamos una estrategia efectiva para comercializar estos bonos a potenciales inversores y bueno, decidir cómo los vamos a distribuir, ya sea en los mercados públicos o en colocaciones privadas, pues va a determinar o a marcar el éxito o no éxito de nuestra emisión. Importante conocer que va a tener un impacto en el balance general, ya que la emisión de bonos pues afectará a ese balance general de la empresa en términos de apalancamiento y de salud financiera a largo plazo. Relaciones con los inversores, pues claro, vamos a tener que dedicar un tiempo a establecer y mantener una comunicación clara, transparente con esos inversores actuales y con potenciales nuevos inversores, manteniéndoles en todo momento informados de la salud financiera, perspectivas de la empresa, etcétera, etcétera. Nos va a permitir una flexibilidad financiera, ya que, o nos debe permitir flexibilidad financiera, hay que evaluar cómo la emisión de esos bonos afectará esa flexibilidad financiera de la empresa para futuras necesidades de financiación y operaciones. Claro, todo esto lo estamos metiendo dentro de nuestro balance y tenemos que ser conscientes de bueno, cómo va a afectar esto a nuestras posibilidades futuras de financiación. Y por supuesto, asesoramiento profesional. Es muy aconsejable buscar asesoramiento profesional para este proceso de emisión de bonos, incluyendo pues, asesores financieros, abogados, banqueros de inversión, bueno, pues todos estos profesionales.
A ver, la emisión de bonos puede ser una herramienta eficaz para financiar el crecimiento y las operaciones de una empresa, pero requiere planificación cuidadosa, consideración de muchos factores y bueno, pues estamos hablando de empresas en circunstancias muy, muy determinadas. ¿Ventajas e inconvenientes de esta emisión de bonos? Bueno, pues las ventajas que vamos a acceder a capitales potencialmente grandes, tasas de interés fijas que nos van a facilitar esa planificación financiera y no vamos a diluir la propiedad de la empresa. Sin embargo, también tenemos nuestras desventajas, obligación de pago independientemente de la situación de la empresa, que eso no nos pasa con las acciones, posibles restricciones o bueno, impuestos, restricciones o cláusulas impuestas por los inversores, que al final en la negociación de los bonos pues tendremos que contemplar. Y bueno, pues que es un proceso que es complejo y que además puede ser en cierta medida costoso. Esto serían la emisión de bonos. Os puedo contar alguna anécdota. Por ejemplo, el salvavidas de Disney en la década de 1950, cuando Disney estaba luchando por financiar la construcción de Disneyland, pues recurrió a esta emisión de bonos para recaudar el capital necesario. Esta decisión resultó ser crucial para el éxito y la expansión de Disney como una marca global. Los bonos basura en el cine. La película Wall Street de 1987 popularizó el término bono basura, junk bonds, destacando su uso en adquisiciones apalancadas y la cultura del riesgo de los años 80. ¿Os acordáis de la película? Pues claramente trataba todos estos temas. Bueno, pues este es un sistema de financiación que tal vez si estamos empezando pues no es el método, hay que conocerlo y igual en un futuro, cuando estemos ya en ese momento dulce de tener la rentabilidad y todo preparado y lo que queremos es lanzarnos a crecer como locos, pues esta emisión de bonos puede ser una buena solución. Y hasta aquí el tiempo de hoy. Ya sabéis que mañana volvemos a estar aquí, que hablaremos de nuestro proyecto Fútbol-Medio Pro, ese proyecto de emprendimiento que estamos montando con un niño de 9 años y que bueno, pues te puede ayudar a poner en marcha tu propio negocio de emprendimiento. Así que, como te voy a ver mañana, porque seguro que te veo mañana, o me escuchas o te escucho mañana, te voy a decir lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.